Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en lo que esta mañana vamos a compartir. Señor, gracias por este tiempo tan especial que podemos compartir a tu lado. Gracias porque tenemos la libertad, Dios, de acceder a tu palabra, de profundizar en ella, Señor, y sobre todo, Padre, sabiendo que es la herramienta que tú has destinado, Señor, y sigues utilizando para transformar nuestro corazón, para cambiar nuestros pensamientos, nuestras ideas, de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que este es tu plan, es tu anhelo, es tu deseo, Señor, transformar nuestras vidas, transformarnos de acuerdo a la imagen de Jesús. Te queremos pedir, Señor, que esta mañana bendigas nuestras vidas con la enseñanza de hoy. Te queremos pedir que nuestro corazón sea esa tierra fértil donde tú puedas sembrar la semilla de tu palabra, Dios, y pueda surgir y crecer, Señor, lo que tú has planeado en nuestro corazón. Bendícenos ahora, Dios, guíanos, que tu Espíritu Santo grave esta enseñanza en nuestro corazón, y todo te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo amado, Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta enseñanza del Sermón del Monte del capítulo 5 de Mateo. Y esta enseñanza pues tiene esta característica muy especial que es la realidad de una enseñanza tan radical, tan en contra de lo que siempre hemos pensado, creído y lo que nos dijeron, que solamente Dios puede lograr en nuestro corazón. Esto es algo verdaderamente indudable, indudable. Cuando vamos a Mateo 5 del 43 en adelante, que se los voy a leer y les voy a dar tiempo para que lo busquen y lo podamos leer juntos en la segunda vuelta, dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, algo que comentamos que es muy importante. Esta es la sexta vez que en el Sermón del Monte Jesús dice, oye, te dijeron esto, aprendiste esto, te enseñaron esto. Eso es algo que él hace énfasis muy claramente, porque hay un versículo en la Biblia que el otro día pensaba y recordaba. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, tratando las tradiciones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús está planteando a lo largo de, no solamente del Sermón del Monte, todo su ministerio fue enfocado en ir al fondo y a la sustancia de los mandamientos y al fondo de lo que Dios quiso enseñar desde el principio. El otro día también viendo un poquito la historia de dónde salieron todas estas tradiciones, de dónde salieron todas estas nuevas o estas modificaciones que finalmente el hombre hizo sobre la palabra de Dios, alterando el sentido fundamental y el propósito de los mandamientos. Hay una parte, leía, bueno, accidentalmente llegué, gracias a Dios. El Antiguo Testamento termina con Malaquías, el profeta Malaquías. Entre el punto final de la carta de Malaquías, del libro de Malaquías, a la primera mayúscula del Evangelio de Mateo, pasaron cerca de 480 años. Es decir, hubo un silencio, entre comillas, por parte de Dios de, eh, hacia el pueblo de Israel. Es decir, no hay absolutamente algo registrado que Dios haya dicho, registrado. Seguramente Dios se movió de alguna manera y él planeó que no hubiera registro durante esos 480 años. Ese periodo se llama el lapso intertestamentario.
Es decir, el punto final de Malaquías y la primera mayúscula del Evangelio de Mateo pasaron 480 años. Ahí pasaron muchísimas cosas. La condición de los israelitas, de los judíos, estaban algunos deportados, otros habían regresado, estaba Nehemías en Jerusalén, estaba Esdras, Zorobabel gobernando, en fin, toda una serie de situaciones en que los judíos se convirtieron y la tierra de Israel se convirtió en el botín prácticamente de los imperios que fueron avanzando en esos 480 años, es decir, el imperio persa, el imperio babilónico, Egipto por un lado, Persia por el otro, guerras justo en Israel queda en medio de Persia y Egipto, pasó de un sometimiento a otro sometimiento y finalmente en esa confusión y en toda esa historia tan, ¿cómo decirlo?, inestable del pueblo de Israel, surgieron las sinagogas porque el templo estaba destruido y ya no había donde ofrecer sacrificios, ya no había donde buscar oficialmente a Dios. Entonces los judíos crearon este diseño de hacer edificios o lugares de reunión para compartir la palabra de Dios. Ahí todo iba bien hasta ahí, porque fue un recurso en que ellos como implementaron para poder seguir compartiendo la Biblia, conociendo la Biblia. Pero surgió el talento humano y empezaron las interpretaciones, entre ellas el Talmud, que es la interpretación completa de los 5 primeros libros de la Biblia por los rabinos, por los maestros, los intérpretes de la ley, los escribas, que eran los encargados también de este ministerio, y escriben el Talmud, que es toda una interpretación de los principios de Dios. Ahí empezaron las alteraciones. Después surgieron otras interpretaciones. Hay varios nombres que son así como raros que no recuerdo en este momento, pero se escribieron varios libros, varias interpretaciones de la palabra de Dios, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y entre estas interpretaciones también se escribió la Cábala, que es la interpretación esotérica, mística, mágica y misteriosa de los 5 libros de la Biblia, que es una verdadera aberración. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando viene Jesús, cuando comienza el Evangelio de Mateo que estamos estudiando? Todo esto estaba escrito, pero no solamente estaba escrito, estaba enseñado. O sea, se estaban impartiendo las enseñanzas de las interpretaciones de los libros, no los libros, sino las interpretaciones de los libros. O sea, lo que otros habían interpretado, lo que otros habían entendido. Y finalmente, cuando él tiene, Jesús fue acusado, esto es impresionante, es impresionante, eh, de ser la persona que se ajustaba a la palabra de Dios, la que iba al meollo de los temas, al centro de la enseñanza, al fondo del mandamiento, al fondo del principio. Y esto evidentemente empezó a chocar con todo lo que se había interpretado durante estos 480 años. Por eso, cuando él empieza a enseñar a sus oyentes, a esos que han vuelto a nacer, les está diciendo la verdad, está orientándonos hacia el mandamiento y el fondo del mandamiento, que finalmente era el corazón y sigue siendo el corazón. De ahí salen los malos pensamientos, todo lo que ya sabemos, y es exactamente el fondo de lo que Jesús quiere cambiar, el corazón. Y para eso, él dice todo esto para llegar al punto de decirles, así que has escuchado esto, has escuchado odia a quien te odia, has escuchado no te dejes, has escuchado dale duro.
si te pegan, pega. ¿Has escuchado esto? Que tú tienes que tener un mal sentimiento y un odio y un resentimiento contra quien es tu enemigo. Pues yo te digo, dice Jesús, que no. Yo te digo que no debe ser así, que no es eso lo que realmente es de bendición para tu vida ni para tu corazón. Y lo que él dice, precisamente en este pasaje, dice, oísteis que fue dicho. O sea, te dijeron, amarás a tu prójimo. Esta es la mitad de lo que Jesús está planteando y es verdad. Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no dijo, y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dijo Dios. Y los judíos consideraban en ese tiempo enemigos a todos los que no eran judíos. Así que había un aborrecimiento automático, gratuito, hacia los no judíos, pero también hacia personas que creaban problemas personales, como lo podemos vivir hoy, personas a las que no les caemos bien, personas que procuran obstaculizarnos, que nos hacen la vida de cuadros, que ustedes que piensan mal de nosotros, que hablan mal de nosotros, que quieren difamarnos, que quieren humillarnos, que quieren, bueno, en fin, por muchas razones, pero principalmente por el corazón humano que así es como se conduce de una manera natural. Dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Más adelante vamos a entrar en el fondo de los versículos del 45 al 48, pero por lo pronto nos hemos estado enfocando en los dos primeros versículos de este pasaje, el 43 y el 44, que dicen, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, quiero hacer un énfasis realmente eh, profundo sobre esta declaración. Porque Jesús dice, pero yo te digo. O sea, ¿qué puedes tú percibir de lo que Jesús está diciendo? ¿Qué quiere decirnos cuando dice, te dijeron esto, pero yo te digo? Y sabes, pensar en esto es realmente impresionante porque ¿quién es el que está diciendo? O sea, él asume, Jesús está asumiendo su deidad, está asumiendo su autoridad, está asumiendo su identidad, está asumiendo su ministerio. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo está poniendo en práctica cuando dice, oye, te dijeron esto, te enseñaron esto, aprendiste esto, pero yo te digo que no es así. Yo, Dios, Jesús, a eso vine. Y la luz vino al mundo. Y la luz vino al mundo con Jesús. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué está diciendo Jesús? Que en sus mandamientos, en lo que Él dice, hay vida. Y esa es la vida que Él quiere producir cuando nos invita a permitirle transformar nuestras ideas, nuestra percepción de las cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de responder, porque hay un bien mejor que Él quiere producir en la vida de todos nosotros. Y hay un bien mejor que Él quiere alcanzar a través de la transformación de una vida como la tuya y la mía. Cuando yo pienso de dónde me sacó el Señor, precisamente cuando oigo, por eso esta alabanza me gusta tanto,
porque habla de esa conciencia de dónde estuve. O sea, muerto estaría hoy y yo, la verdad es que sí lo pienso y lo creo, que yo estaría muerto si Dios no me hubiera rescatado. Y ahora quiero contar esa historia de cómo Él me salvó. Por supuesto que la quiero contar, porque esa historia habla de precisamente de esa gracia y de ese poder y de ese amor de Dios que transforma las vidas de los seres humanos como transformó la mía y como quiere transformar muchos y como ha transformado la tuya si has tomado la decisión de volver a nacer. Pero aquí lo importante es Jesús dice, pero yo te digo. O sea, no es, mira, si fuera Cantinflas el que está diciendo esto, pues bueno, o sea, ni le haríamos caso. O sea, no, ni lo tomaríamos en cuenta. O sea, pensaríamos que es un chiste. Pero él dice, pero yo te digo. O sea, ese pero es la clave de todo. O sea, ese pero invalida lo que recibimos mal, lo mal que aprendimos. O sea, lo que te voy a decir es como si Jesús nos dijera, lo que te voy a decir es la verdad. Y lo que te voy a decir invalida lo que creíste. Si te dijeron que tenías que aborrecer a tu enemigo, olvídalo. Esa no es la idea. Ni es el plan, ni es el propósito. Olvídalo. Y entonces plantea la idea más radical que un ser humano puede escuchar. Y plantea y demanda, pide la reacción más insólita que un ser humano puede tener ante un enemigo. Ámalo. ¿Cómo? Sí, ámalo. Y no lo ames porque quieras sentir bonito o porque va a ser espontáneo, porque como lo veíamos, nada más estoy haciendo, quiero llegar a una introducción de lo que ya habíamos visto. Ámalo con un amor que yo te voy a dar, que se llama en griego ágape, que es un amor que no sale inmediatamente, que no es espontáneo como el de la familia, que no es espontáneo como el de los amigos, que no es espontáneo como la relación del matrimonio en la intimidad, sino es un amor que es resultado del ejercicio de tu decisión de amar y de buscarme para poder amar. Es ese amor que no viene de tu naturaleza, es un amor que no viene de ningún ser humano, es el amor de bendición incondicional que Dios produce en el corazón de una persona. Y vimos, a final de cuentas, que cuando se toma la decisión de amar a alguien que es considerado tu enemigo o que puedes llegar a considerar tu enemigo, pues evidentemente que esa idea pues no es humana. A final de cuentas, no es humana. El considerar a alguien que es tu enemigo, pues no es realmente algo que nos motive a amar. Por supuesto que no, no es así. Entonces, ¿dónde está la diferencia cuando decidimos que Dios produzca esto en nuestro corazón? En realidad, lo que podemos observar aquí, pues es ese amor de Dios que nosotros no podemos alcanzar a entender, que finalmente puede Dios producir en el corazón de alguien que está dispuesto a obedecer y a recibir esa gracia para transformar el corazón y empezar a entender que no se trata de responder en la misma forma, con el mismo odio, con el mismo aborrecimiento, con el mismo no. Y cuando esto sucede, es de hecho una victoria del dominio propio y del control del Espíritu Santo que vence la reacción automática que cualquier ser humano puede tener como respuesta a lo negativo que le sucede
por la acción del prójimo. Es decir, un hombre que puede reaccionar tomando la decisión, o una mujer, un ser humano, que puede reaccionar tomando la decisión de permitirle a Dios mostrar su amor hacia su enemigo, no es una persona débil. Al contrario, es una persona que tiene control por la gracia de Dios como resultado de la llenura del Espíritu Santo sobre su mente y su corazón. Así que ese amor con el que finalmente Dios espera amar a los enemigos, a los que tenemos, que ahí están, que solamente quiero aclarar algo que es importante, no solamente los que percibimos como nuestros enemigos, sino aquellos que nosotros mismos rechazamos y que consideramos que no nos caen bien y con los que tenemos choques de personalidad, también se refiere a eso. Dios te pide que los ames. Y bueno, vimos una serie de consideraciones, pero nos quedamos en la, creo que yo creo la más importante, que es, bueno, ¿cómo se manifiesta el amor? O sea, yo decido amar al enemigo, ok, decido, Dios, no permitas que yo reaccione como todos los seres humanos y no permitas que yo reaccione como reaccionaba y no permitas que yo reaccione como mi naturaleza humana quiere. Dame la gracia de reaccionar como tú y dame la gracia de amar como tú y dame la gracia de tratar como tú. Me trataste a mí cuando yo era tu enemigo y tú eres mi enemigo, porque así dice el apóstol Pablo en la Biblia, que éramos enemigos contrarios a Dios. Pero bueno, ¿qué hizo Dios cuando éramos sus enemigos? Pues amarnos, y no solamente nos siguió amando, sino nos salvó, nos presentó la propuesta para decir, oye, no importa que tú seas enemigo mío y que me consideres tu enemigo, yo te sigo amando y te voy a dar la oportunidad de conocerme. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar ante las personas que representan su enemistad hacia nosotros y nosotros tenemos una mala actitud hacia las personas. El último aspecto que veíamos y que es el más importante, ok, ya le pedí a Dios, ya, Dios, no quiero reaccionar así, quiero que cambies mi corazón, pero ahora ese amor, ¿cómo actúa? O sea, ¿cómo puedo yo demostrar o cómo mi amor se puede aterrizar o concretar para que se logre el propósito divino? Y por eso yo pienso que Jesús habló primero, lo primero que dijo es, ama a tus enemigos. Pero yo os digo, no te digo que los odies, porque eso es algo que yo nunca dije, que el Padre nunca dijo y que fue un aumento de los seres humanos. Yo nunca dije, ni voy a decir, ni diré jamás que aborrezcas a tu enemigo. Yo te digo que lo ames. Y bueno, una vez que hemos tomado esa decisión y que Dios nos da la gracia, ¿qué sigue? ¿Cómo ese amor se puede demostrar? ¿Cómo se puede? Porque lo hemos comentado muchísimas veces. Una de las características del amor, lo que lo hace realmente visible, es que el amor real actúa. No es un concepto, no es una idea, no es un ente abstracto que anda por ahí volando a ver quién lo puede acachar. No. El amor real del que habla Dios conduce al que ama a la acción, ahí va, favorable de bendición hacia el amado. ¿Ok? Si ahora mi enemigo es mi amado, ahora mi enemigo es a quien yo he decidido amar,
Primero tengo que tomar esa decisión para poder llevar a cabo lo que sigue, que es la manifestación de ese amor hacia esa persona o hacia esas personas. ¿Qué en la práctica qué significa? Bendecid a los que os maldicen. A ver. ¿Cómo? O sea, si yo amo a alguien y ese alguien me maldice, entonces el amor que yo he decidido tener por esa persona me debe conducir a bendecirlo. Así es, así es exactamente. ¿Sabes? Una cosa que es muy importante, el enemigo no es el límite de tu amor, el enemigo no es el límite del amor de Dios. Por eso es tan radical este tema, porque tú no puedes amar al prójimo, pero cuando ves enfrente a tu enemigo dejar de amarlo porque sigue siendo tu prójimo, aunque sea tu enemigo. Entonces está incluido en el mandamiento. El enemigo no es el límite de tu amor, es tu oportunidad para amar como Dios ama. Cuando bendices al que te hiere, tu alma se libera del poder, ahí va, del odio y del resentimiento y de poder contestar de la misma manera, con la misma intensidad o tal vez mayor. Así que Jesús no está diciendo en este pasaje, siente cariño y amor natural por tus enemigos. Eso no sucede. Está diciendo algo mucho más fuerte. Decide responder con amor, bendiciendo a quien habla mal de ti. Ahí está el centro de la enseñanza. ¿A qué te debe conducir el amor de Dios hacia un enemigo que cuando te maldiga, tú lo puedas bendecir? ¿Qué significa bendecir? El hacer bien y el orar por los enemigos son las acciones que demuestran lo que el amor ágape produce. Y Jesús lo hace muy evidente. Si amas a tu enemigo, entonces lo bendecirás. Si amas a tu enemigo, entonces le harás bien. Si amas a tu enemigo, entonces te pondrás a orar por él. Eso es lo que dice Jesús. Jesús dice, bendice a los que te maldicen. Y la palabra maldecir tiene la idea de hablar mal contra alguien, desearle daño, pronunciar un mal juicio sobre esa persona o un desprecio o desear que le vaya mal. Entonces, aquí lo que hace Jesús es algo impresionante. Contrapone, pone frente a frente dos actitudes. No significa que el creyente diga lo que estás haciendo está bien. No. Significa que el creyente dice, no voy a hablarle para desear su mal, voy a hablarle de que Dios lo ama y que Dios tiene misericordia de él y que Dios quiere salvarlo y quiere cambiar su vida. Eso es decidir actuar como Jesús está planteando aquí. El creyente bendice al que lo maldice. Esto es una respuesta espiritual ante la ofensa. Así que vamos, ¿qué dice Romanos 12:14? Vamos a Romanos 12:14. Dice lo siguiente, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:9? Vamos desde el 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables, va, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Sabes? Este es impresionante. El que bendice no solamente bendice al que está bendiciendo, sino se bendice a sí mismo. Y ahorita vamos a entender por qué. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que bueno, ¿cómo podemos entender de qué se trata esto de la bendición? Hay una historia que les quiero leer. Es una historia de dos panaderos que vivían en una misma ciudad. Uno se llamaba Efraín, un hombre tranquilo, trabajador, conocido porque cada mañana abría su horno antes de que saliera el sol. El otro se llamaba Damián, un hombre amargado que no soportaba ver que la gente prefiriera el pan de Efraín, de esos que no soportan ver a la gente feliz. Un día, Damián comenzó a hablar mal de Efraín en la plaza. No compren con Efraín, decía. Su pan ya no es como antes. Además, ese hombre se cree muy bueno, pero seguro engaña con el peso del pan. La gente empezó a murmurar, algunos dejaron de comprarle a Efraín, otros llegaban al horno con desconfianza. Efraín escuchaba las palabras, pero guardaba silencio. No porque no le dolieran, sino porque sabía que responder con veneno no sana una herida, la agranda. Va de nuevo. No contestaba, no porque no le dolieran los comentarios, sino porque sabía que responder con veneno no sana una herida, la hace más grande. Una mañana, mientras Efraín encendía su horno, vio pasar a Damián frente a su puerta. Damián iba cansado, con el rostro pálido. Había llovido durante toda la noche. La panadería de Damián se había inundado y el fuego de su horno se había apagado. Ese día no tendría pan para vender. El ayudante de Efraín lo vio también y dijo, ahí va el que te maldice. Hoy Dios te hizo justicia. Efraín se quedó mirando a Damián unos segundos. Luego tomó una canasta grande, la llenó de panes calientes y le dijo a su empleado, llévale esto. El ayudante pensó que había escuchado mal. ¿A Damián? ¿Al mismo que te calumnió? Sí, respondió Efraín. Y dile, esto es impresionante, y dile que Dios bendiga tu casa y hoy no te faltará pan. El joven no quería ni ir, pero finalmente terminó obedeciendo, el empleado de Efraín. Cuando Damián recibió la canasta, bajó la mirada, no dijo nada al principio, sus manos temblaban y después preguntó, ¿Efraín sabe que yo fui quien habló mal contra él? Sí, respondió el ayudante. ¿Y aún así me manda pan? Sí, y dijo además que te dijera que Dios bendiga tu casa y que como hoy nunca te falte pan.
Damián se sentó lentamente, como si la canasta pesara más por dentro que por fuera. Él esperaba una burla, esperaba un reproche, esperaba una venganza sutil, pero no esperaba una bendición. Esa tarde, cuando el pueblo se enteró, todos quedaron confundidos. Algunos pensaron que Efraín era débil, otros dijeron que era ingenuo, otros que era un tonto. Pero una anciana del pueblo, que había vivido lo suficiente para distinguir la diferencia entre la cobardía y la gracia, dijo, no, débil es el que devuelve mal porque no sabe hacer otra cosa. Fuerte es el que puede herir, pero decide sanar. Wow. Débil es el que devuelve mal por mal, porque no sabe hacer otra cosa. Fuerte es el que puede herir, claro que puede, pero decide sanar. Días después, Damián llegó al horno de Efraín, entró sin levantar la cabeza. Yo te maldije, le dijo a Efraín, ensucié tu nombre, quise quitarte clientes y tú me mandaste pan. Efraín le respondió, tú hablaste desde tu herida. Yo quise responder desde mi Señor. Damián no pudo sostener más su orgullo. ¿Por qué lo hiciste, Efraín? Y Efraín señaló el horno encendido y le dijo, porque el pan no se hace con el frío de la noche, sino con fuego. Y el corazón del creyente en Cristo tampoco se forma con el frío de la venganza, sino con el fuego del amor de Dios. Luego añadió, bendecirte no significó aprobar lo que hiciste, significó que no quise convertirme en lo mismo que me dañó. Damián guardó silencio. Aquella bendición había hecho lo que ninguna discusión habría logrado. Le mostró su propia miseria, sin palabras y sin humillarlo. Y le mostró la gracia sin predicársela con gritos. Vuelvo a leer esta parte. Damián guardó silencio. Aquella bendición había hecho lo que ninguna discusión habría logrado. Le mostró a Damián su propia miseria sin palabras y sin humillarlo. Y le mostró la gracia sin predicársela con gritos. Desde entonces, cada vez que alguien hablaba mal de Efraín, Damián decía, cuidado, yo lo maldije y él me respondió bendiciéndome. Ese hombre no vive gobernado por lo que le hacen, sino por aquel a quien él ha decidido servir y por quien él ha decidido vivir. Así que bendecir al que nos maldice no es fingir que no dolió, no es llamar bueno lo malo, no es dejar de ver la injusticia, es mirar más allá de uno mismo y es decir, no permitiré que tu maldad decida mi carácter. Yo responderé desde el amor de Cristo, porque el amor del que habla Jesús no nace de que el enemigo lo merezca, hijo, es que esto es impresionante, sino de que el Padre ya transformó el corazón del creyente. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. El creyente que decide vivir para Cristo no responde desde la herida,
sino desde el amor de Dios en su corazón. Y ese es el plan. A final de cuentas, ese es el plan. Así que si Dios nos ha llamado a amar a nuestros enemigos, habrá un resultado, habrá una consecuencia. Cuando te maldigan, Dios te va a impulsar a bendecir, como lo hizo Efraín con Damián. Así es. Pues bueno, vamos a dejar aquí el tema de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Ah, creo que, híjole, se me olvidó hacer algo, pero bueno, ya quedó grabado así. Bueno, pues si no hay más dudas, si no hay preguntas, vamos a dar gracias. Señor, pues te damos muchas gracias por lo que hemos podido compartir este día. Gracias, Señor, por la bendición de haber compartido esta enseñanza. Ahora te queremos pedir, Dios, que tú la grabes en nuestro corazón, que seas tú el que nos lleve a ponerla en práctica, Señor. Sabemos que el amor es la solución a todos los problemas y dificultades y dudas de nuestra vida, especialmente donde tú has planeado, Señor, que esto sea tan evidente en nuestra relación con el prójimo. Llévanos, Dios, a tener esa oportunidad de poder amar a quienes no tienen una buena actitud hacia nosotros, con el amor que tú has planeado, Señor, y que hemos comenzado a compartir esta mañana. Que la idea de amar al prójimo no se quede en un concepto o en una mera circunstancia, Señor, sino que podamos ponerlo en práctica. Te damos muchas gracias por lo que hemos compartido esta mañana. Bendice nuestras vidas y danos la oportunidad de identificar, Señor, cuando tú nos des ese momento en el que tenemos y necesitamos poner en práctica esta enseñanza. Bendice nuestras vidas y tráenos la próxima semana, Señor, con un corazón dispuesto a seguir aprendiendo de ti, pero principalmente, Dios, a ser transformados por tu gracia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues como les he comentado en estas últimas semanas en relación con este tema, no se sorprendan de que Dios traiga a sus vidas las circunstancias por las cuales pueden poner en práctica lo que hoy Dios nos permitió conocer y aprender. No se sorprendan, aprovéchenlo, es la oportunidad. Bueno, Pedro, que Dios te bendiga. Silvia Fuentes, María Elena, Dolores y Mario, Paco allá en Morelia, saludos, Bere, Los Álvarez Vega, Juan Carlos Silveira y familia, Isela y Jorge, saludos. Pati Arroyo, saludos. Poli, que Dios te bendiga, gusto en verte. José Agustín, que Dios te bendiga. Vicky, Anita Fuentes, que Dios te bendiga. Silvia Gómez también, gusto en verte, Silvia. Nadia y Norbert, que Dios te bendiga. Guille, Carlos González y Gloria, que Dios los bendiga. Mati, que Dios te bendiga, gusto en verte otra vez por aquí, ya te extrañábamos. Pilar Basilio, que Dios te bendiga. Jacqueline, que Dios te bendiga. Blanquita en Lagos de Moreno, Ana Vega, Gaby y Hilda, Marisol Fuentes en Chiapas, tenemos pura gente del extranjero aquí. Mati está en Oaxaca, Marisol está en Chiapas. ¿Quién más? Blanquita está en Lagos de Moreno. Bueno, estamos muy internacionales. Silvia Fuentes, que Dios te bendiga. Galaxy A32. Blanca, Enrique Badiola, saludos Henry. Janet, Gaby Rivera, mi cuñada. Lorena, saludos a tu mami Lori. Carlos Bernardo. Antonio Herrera, saludos Antonio. CCRCDMX, quién sabe quién será, pero saludos. Fernando Suárez, Laura Abascal, que me imagino que es la mamá de Paquito, saludos. Norberto Nieto, saludos Norbert, Elisa Escalante, Los Escalante, Jess, mi concuña en Aguascalientes, otra internacional,
Alma, Víctor que está Serrano, ese sí está internacional, está ya en Georgia, por allá por las Atlantas. Eva, digo, no está en Atlanta, pero por ahí anda. Y Alo Álvarez. Que Dios los bendiga. Nos vemos, perdón, la próxima semana y nos dejamos de ver en 3, 2, 1. Bye bye.